El tag de la filosofía es un reto hecho por varios filósofos, youtubers dedicados a este tema, que realizan 4 preguntas comunes y una quinta distinta a aquel que es retado. En mi caso, el canal Grandes Cuestiones Filosóficas me ha etiquetado, me ha tagueado. He aceptado el reto y con gusto respondo a sus preguntas y bueno, continuaré tal vez con otro canal este reto. La primera pregunta es: ¿para qué me sirve la filosofía? Primero quiero hacer una acotación para indicar que no todos los filósofos coincidirían con mi respuesta, dado que la filosofía es muy plástica y su utilidad ha sido vista de diversas formas. Hay quienes la consideran, para empezar, inútil, hay quienes la consideran útil, y estos últimos la consideran útil en distintos sentidos. Hay quien le ve una utilidad para encontrarse con lo divino, hay quien le ve una utilidad para la ética o para la transformación de la sociedad, etcétera. En mi caso, la filosofía ha respondido a inquietudes existenciales que han sido más o menos resueltas según el caso. La única inquietud a la que llegué a una conclusión satisfactoria fue en mi relación con lo divino, y ahí descubrí que la postura agnóstica resolvía todas las problemáticas que el dilema entre creer y no creer me ocasiona. Esto no significa que ya esté fácilmente viviendo mi relación así con lo divino. El agnosticismo no necesariamente es placentero, porque hay momentos de duda respecto a si Dios existe o si no. Por el otro lado, he encontrado planteamientos. Algunas incluso de mis inquietudes existenciales han sido acompañadas de otro tipo de saberes, como el de la psicología cognitivo-conductual específicamente, para transformar mi vida y comprenderme mejor. Sí creo que en mi caso el conócete a ti mismo ha sido el principal elemento que me condujo a la filosofía y que le da una utilidad a ella. Y también le creo a Ludwig Wittgenstein que la filosofía es una herramienta, y como herramienta es útil por sí sola. Y esta herramienta la puedo aplicar en lo que sea. Y en mi caso ha sido en mi relación con lo divino, en mi autoconocimiento, y tal vez yo no le he aportado mucho a la filosofía, pero ella sí me ha aportado bastante a mí. No sé si sea un deseo mío el aportarle algo. Creo que no pretendo esto, no pretendo trascender en la historia de la filosofía, no pretendo innovar, pretendo divulgar, pretendo seguir dándome respuestas, y si en una de estas logro yo aportarle algo, enhorabuena. Yo no le soy tal vez útil a la filosofía, pero ella sí me ha sido bastante útil para conocerme. No he reflexionado del todo en qué aspectos más específicamente la filosofía me ha sido útil, pero sí he vivido una especie de transformación lenta que me ha ido generando. La lógica, por ejemplo, me ha vuelto un poco más específico, más preciso, menos disperso, y creo que eso también se lo debo de agradecer a la filosofía. La segunda pregunta que se me hace es: ¿qué filósofo me ha influenciado más? Aquí no puedo decir de uno solo, creo que debo de considerar a varios, y tal vez debería de empezar con aquella filósofa que me condujo a estudiar la filosofía. Por ahí en algún libro encontré que decían que la filosofía es como el sarampión, solo se puede adquirir por contagio. Y quien me contagió del sarampión de la filosofía fue una señora llamada Aurora Montaño. Era una amiga de mi mamá, vecina mía, con la que yo iba a platicar en las tardes, muy grande si alguien estaba pensando alguna especie de enamoramiento o algo así. Una señora muy grande, pero a la vez muy ejemplar, que me generó esa inquietud por acercarme a esta disciplina,
Y claro que la generó a partir de estas preguntas existenciales que yo me hacía y que ella también se hacía y las resolvía a su manera. Aurora Montaño es tal vez la primera influencia de un filósofo desconocido, con la carrera trunca, pero que me acercó a la filosofía. Durante mi formación escolar hay un par de filósofos que creo que muy importantemente me han influido, me han marcado. Me refiero a Cristóbal Acevedo Martínez, quien con sus reflexiones en torno a lo mítico me abrió al fenómeno del mito y especialmente a un estilo de filosofar muy auténtico que he tratado no de imitar, porque entonces no sería tal vez tan auténtico, pero sí de asimilar en mi persona. Igualmente, otro pensador que en mi formación ya en la maestría fue muy importante, lo fue Efraín Lazos. Es un filósofo analítico, duro, que nos dio un seminario de Wittgenstein y no solo me pasmó la pasión y la sistematización del pensamiento de Efraín, sino también me enseñó la gran profundidad y riqueza del pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein también es una gran influencia para mí. Y consideramos ya en el doctorado, que por ahí está pendiente y no sé cuándo lo acabe, si ahí consideramos una influencia escolar, tiene que ser Pablo Lasso. Efraín Lazos y Pablo Lasso no tienen ningún nexo de parentesco, hay una coincidencia, el lazo es virtual, es más bien ficticio, y Pablo con sus reflexiones en torno al multiculturalismo, pero especialmente con esa especie de solidaridad e integridad que me mostró como persona, aunque no lo crean algunos, definitivamente es una gran persona, que apoya mucho al compañero, que no lo ve como un rival, que no trata de meter el pie en una carrera académica y que al revés cobija a la gente, la apoya, la aconseja. Pablo Lasso también fue una influencia de ejemplaridad en el quehacer filosófico. Otra gran influencia que ha estado en mí, los sofistas. El pensamiento sofístico ha sido una veta poco explorada, mal entendida, desvirtuada desde la época de Platón, pero tal vez más bien desvirtuada desde el cristianismo a la fecha, por una serie de prejuicios que no nos han permitido a conocer la riqueza que hay en un pensamiento de Protágoras, de Gorgias y otros que afortunadamente he explorado y me han llevado a reconocer que en el relativismo, en el materialismo y en otras categorías tampoco entendidas hay una profunda riqueza. Esta sentencia protagórica muy famosa de que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son, tiene una riqueza tal que se puede entender en varios niveles, así como la propia riqueza que el nihilismo gorgiano ofrece. Hay una corriente contemporánea a la cual, si yo tuviera que adscribirme alguna, tal vez me adscribiría, que es la neosofística. Esta corriente retoma algunas tesis como la del Kairos, como la del nihilismo, como la del relativismo, para hacer análisis retóricos, análisis de comunicación que permiten abordar no solo los discursos antiguos de estos pensadores, sino también permiten reflexionar los discursos contemporáneos de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, el propio Internet. Y creo que estos autores, estos filósofos en su conjunto me han influido a mí. La tercera pregunta es si se necesita un título universitario para ser considerado filósofo. Bueno, creo que la pregunta es un poco espinosa porque tal vez habría que preguntar a partir de cuándo.
La filosofía es anterior a la existencia de las universidades y los primeros filósofos durante muchos siglos no tenían un título que los ostentara como tal. Era una palabra, incluso la palabra filósofo, que podía ser intercambiable por sofista en muchos círculos, por cierto, del pensamiento griego. Pero quitando este caso, hemos de señalar que la filosofía definitivamente no requiere de un título hasta antes del surgimiento de las universidades. A partir de que surgen las universidades, empiezan a expedir títulos de filosofía que de alguna manera frente a la sociedad generan esta etiqueta de quiénes son filósofos y quiénes no. Posiblemente no todos los que nos dedicamos a un estudio universitario de filosofía estemos a la altura de las expectativas de lo que muchos consideran es ser un filósofo. Pero también es cierto que socialmente podemos ser vistos de esa manera. La filosofía en el siglo XXI parece estar reconociendo como filósofos a gente que surge en el ámbito universitario, y podemos tener gente que no estudió como una carrera la filosofía, pero que en algún posgrado, maestría o doctorado se incorpora a la filosofía y basta recibir este grado para también ser considerado filósofo. Vaya, creo que hay una preocupación extrema en dar esta etiqueta de filósofo a un pensador, a un autor, como para validar la profundidad de lo que dice. Podemos encontrar en ciertos pensamientos de autores que les ponemos otras etiquetas como biólogo, como ingeniero, etc., una gran profundidad también. Pensemos en Jean Piaget, un biólogo que se dice que tenía preguntas filosóficas o preguntas biológicas a las que les da una respuesta filosófica. Y tenemos también autores que en otras disciplinas han hecho grandes aportaciones a la comprensión humana de muchos problemas, quitando las etiquetas. Estas fronteras entre lo filosófico y lo no filosófico, más que enriquecedoras, me resultan empobrecedoras y regularmente problemáticas. El hecho de decir si se requiere o no un título para ser considerado filósofo me parece un planteamiento banal que responde a ciertos prejuicios, a ciertas expectativas, y al final podríamos decir que ni todos los que son están, ni todos los que están son vistos así como filósofos. ¿Qué futuro pronostico para la filosofía? Según cierto estudio que se hizo en la ONU en torno a la situación mundial de la filosofía, esta es señalada como una disciplina que está en una especie de reducción en su enseñanza, al menos en los ámbitos escolares básicos y medios, pero que ha permanecido en el mundo escolar, en el ámbito medio superior y especialmente en el superior. Si la filosofía se llegara a erradicar de las escuelas, tampoco creo que muriera ella. Sí, sería sumamente golpeada, pero se convertiría en bastión de algunos rebeldes que desde academias privadas o desde reflexiones particulares, gremiales, algunas de ellas, le darían vida, respiración boca a boca y la continuarían desde la clandestinidad. En algunos países la filosofía es prácticamente ausente porque dominan otros discursos, como el discurso religioso en algunos países islámicos o en algunos países asiáticos, en los que si bien no hay un dominio del Islam, no hay tampoco una presencia fuerte de la filosofía, y aún así hay una cierta riqueza de otros discursos que ahí están presentes. Si suponemos que la filosofía se distancia de discursos religiosos, de discursos de ciertos dogmas, esta tendría cabida de todos modos, no en esos países, pero sí en la humanidad. No sé hasta qué punto se pudiera realmente lograr la desaparición de la filosofía como una especie de cuestionar libre
todas las posibles pensamientos. Al final yo creo que la filosofía no siempre se logra liberar de los dogmas y opera en la crítica de algunos y en la asunción de otros. Pero ha sido tan variada su realización y tan llena de diversas escuelas que esto ha permitido que unas escuelas critiquen unos dogmas, otros, y así hemos construido una filosofía bastante polimorfa, como he señalado. Creo que entonces la filosofía siempre va a seguir un proceso de muerte y resurrección continuas y que va a acompañar a la historia del hombre con o sin la etiqueta de filosofía hasta que el hombre desaparezca. ¿Qué futuro le doy? Pues el de una transformación constante, en el de un cambio de centros de poder a lo largo de los cambios geopolíticos que haya en el mundo, pero también creo que va a estar ahí por siempre hasta que se extinga la humanidad. Cuando no haya seres humanos, si no es que logramos crear algunas otras criaturas experimentalmente que razonen y les leguemos la filosofía, seguramente la filosofía morirá con los seres humanos. En una de esas tal vez haya otras civilizaciones extraterrestres que estén haciendo filosofía a su manera y estén haciendo este tipo de planteamientos en algún punto del cosmos. No me metí nada, por eso estudié filosofía, para no tener que consumir drogas. La última pregunta que se me hace es cuáles creo yo son los temas o asuntos que debe de reflexionar, asumir en estos tiempos la filosofía. La supervivencia de la humanidad es un asunto que debe de reflexionar fuertemente la filosofía porque le estamos poniendo en riesgo. Si continuamos con los mismos patrones de conducta y las mismas tecnologías que estamos usando, y el mismo crecimiento de la humanidad, definitivamente esta no es sustentable más allá, creo yo, de 200, 300 años. La filosofía debe de hacer una reflexión para tratar de aportar nuevos caminos para que el hombre halle su propia supervivencia. También creo que hay temas muy importantes relacionados con las tecnologías que hemos incorporado en los siglos XX y XXI, que nos han conducido a nuevos paradigmas. Entonces la reflexión en torno al Internet, la virtualidad, la memética y otros asuntos como la inteligencia artificial deben de ser reflexionados hoy más que nunca. Creo que hay temas muy clásicos que tienen que seguir siendo una prioridad, como lo serán la ética y la política, y debemos de generar nuevos modelos que nos permitan no solo quedarnos en un discurso de análisis, sino articular mejores formas de praxis para que las sociedades y las personas sean más justas y más felices. En este sentido existencial de que el único y verdadero problema filosófico es si la vida merece ser vivida, esta idea de Camus creo que debe de ser muy tomada en cuenta y tal vez desde ahí articularla, esta reflexión, con el resto de las reflexiones que les he dicho.